Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este CIPAS de curso de la tarea 2, en donde vamos a hablar sobre la verdad y lógica. Son herramientas para evaluar argumentos. Este CIPAS es del curso de Pensamiento Lógico y Matemático y los docentes a cargo son el profesor Darwin Barros y mi persona Juliet Suárez. Recordándoles pues su confirmación de la asistencia a este CIPAS. Recuerden que hay dos pasos, primero la inscripción y luego la confirmación de la asistencia. El objetivo de este CIPAS, a manera general, es evidenciar la utilidad y aplicación de la lógica matemática. Dentro de los específicos hay tres. El primero es que ustedes reconozcan algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad del pensamiento lógico. El segundo objetivo es que ustedes interpreten adecuadamente las tablas de verdad para probar la validez de argumentos. Y el tercero es que logren identificar las leyes de inferencia para validar argumentos. Primero, pues, les voy a mostrar la agenda del curso, donde está la guía, para que ustedes, de pronto algunos que todavía no han entrado a buscar la guía o de pronto algunos no saben dónde está la plantilla, puedan observar y puedan despejar esa parte de las dudas. Entonces, la agenda del curso, como la pueden observar allí, están todas las tareas. En este caso estamos en la unidad número 1, tarea 2, comenzó el 17 de febrero y termina el 14 de marzo. Esta foto la tomé ayer, por eso dice 8 días, pero realmente faltan 7 días. Entonces ya tienen que ir, en su gran mayoría, pues terminando de organizar el documento. ¿Dónde encuentra la guía de la actividad? Ustedes se van a ir en el campus, pues en la parte del entorno de aprendizaje hay una carpetica que dice guía de actividades, unidad número 1, tarea 2. En esa carpeta, cuando le dan clic ahí, les aparecen los respectivos anexos. En el anexo 1 van a encontrar los ejercicios a resolver de esta respectiva tarea. En el anexo 2 está la guía para el desarrollo de la tarea número 2 con ejercicios de ejemplo. En el anexo 3 está la plantilla de la tarea número 2. Acuérdense que para enviar los avances de sus ejercicios y también pues ya para entregar la tarea, ustedes deben hacerlo en esa plantilla. Ustedes le dan ahí descargar y comienzan a trabajar sobre esa plantilla. Y el último es una guía de actividades y rúbrica de evaluación. Ahí le describen las actividades a realizar. Y también la rúbrica quiere decir que cuánto vale cada ejercicio, cada punto, cada ítem que usted realice. El primer paso para desarrollar las actividades de la tarea número 2 es que ustedes ingresen al foro. Debajo de la carpetica de la guía de actividades está el foro de discusión, en el cual usted debe seleccionar una letra con la cual usted va a trabajar. Ustedes están organizados en grupitos de 5 estudiantes y hay 5 letras, quiere decir cada uno va a escoger una letra. Sin embargo, es bueno que ustedes ingresen y verifiquen primero si alguien ya ha escogido alguna letra. Si no han escogido ninguna letra, pues ya usted tiene la posibilidad de escoger la que usted quiera. Pero si usted ya entra y verifica que ya alguien ha cogido la letra A, usted ya sabe que la A no la puede escoger si no tiene otras variantes. Y lo anuncia en el foro, escribe, o también le puede dar pantallazo al cuadrito y coloca aquí el respectivo nombre de usted. También es necesario y también se encuentra en la parte de el entorno de aprendizaje, la parte de contenidos y referentes bibliográficos. Ahí está la unidad número 1, que son los fundamentos de lógica. Perdón. Allí ustedes
después que le den clic, les aparece todo el contenido y los referentes bibliográficos que ustedes necesitan para realizar también las actividades. Adicionalmente, acá abajo pueden encontrar los objetos virtuales de aprendizaje, en el cual también ustedes van mirando la temática y también hay juegos, hay preguntas. Entonces, ustedes van afianzando también ahí el conocimiento. Bueno, con la plantilla que les estaba comentando en la diapositiva pasada, ustedes van a presentar en el foro unos aportes o avances de cada ejercicio. Para ello, entonces, debe presentar este archivo, esta plantilla. Ustedes le colocan su nombre y le colocan el número del grupo. Acuérdense que para colocar, subir el avance, pues tiene que ser en el entorno de aprendizaje y en el foro. La presentación de la tarea, y es que ustedes, cuando lo suben al foro, tiene que ser en Word, pero cuando ya ustedes lo van a subir, ya está todo completo. Deben entrar al entorno de evaluación y cuando ingresen ahí, pues ya ustedes tienen que convertirlo a PDF y tienen que nombrarlo de la siguiente manera. Aquí van a colocar el número del grupo, tarea número 2, su nombre y apellido. También es importante y les recuerdo que además de los ejercicios, este trabajo debe contener la portada, la introducción al trabajo que van a entregar, no la del curso. Los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones del trabajo realizado y las respectivas referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. Esta actividad o esta tarea consta de 125 puntos, pero para aprobarla deberá lograr una calificación superior o igual de 75 puntos. Mejor si usted pues puede realizar todos los ejercicios, todas las actividades y puede lograr los 125 puntos. Debe tener presente que los aportes presentados en el foro, cuando la agenda se encuentre en color rojo o faltando 3 días para el cierre de la actividad, no serán retroalimentados por el tutor. Por ello, se recomienda hacer aportes semanales para contar con la revisión previa del tutor. En este caso es hasta el día miércoles 11. Todos los avances que lleguen hasta el día miércoles, hasta las 11:55 de la noche, pues van a ser retroalimentados por el tutor. Ya después, si se pasa de la fecha, pues ya ahí lo primordial es ir mirando primero hasta esa fecha, porque a veces puede colapsar el foro. Bueno, comenzamos con ya la parte de la temática y con la pregunta ¿qué es la lógica matemática? La lógica matemática es un sistema formal para el razonamiento que busca analizar la validez de argumentos y la verdad de las proposiciones. ¿Por qué es necesaria la aplicación de la lógica matemática en la vida diaria? Resulta que la lógica matemática es importante para nuestras vidas, debido a que nos permite tomar decisiones de manera más racional y estructurada. Resulta que nosotros cuando tenemos problemas en nuestra vida, primero pues analizamos el problema, luego identificamos la información, miramos si tenemos evidencias y luego llegamos a una conclusión final. Que generalmente cuando ya llegamos a esa conclusión, ya nosotros podemos decir que sí es una conclusión válida. Generalmente la lógica en la matemática nosotros la aplicamos en cualquier tarea diaria, desde que nosotros nos organizamos para realizar las tareas de hoy hasta el día de mañana. Generalmente a veces nosotros nos organizamos en la noche para hacer las cosas del día siguiente, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzamos a utilizar la lógica matemática hasta la parte en donde nosotros tomamos decisiones financieras. De pronto tenemos algún problema y necesitamos hacer, por decirlo así, un préstamo, entonces nosotros comenzamos a buscar información y comenzamos a mirar un ejemplo, cuánto nos va a cobrar cada banco por interés,
a cuánto tiempo, y también entonces buscamos evidencias de que realmente pues sí sea esos intereses o cómo le ha ido a alguna persona si ha hecho ese crédito con el banco, un ejemplo. Entonces, la lógica nos permite pues hacer ese proceso y que nosotros podamos concluir y acertemos escogiendo el banco que nos dé mejores intereses, por ejemplo. Entonces, en resumen, la lógica matemática lo que nos permite es crear en nosotros un pensamiento crítico y la resolución eficaz de nuestros problemas. En esta lógica matemática, pues tenemos unas proposiciones y conectores lógicos. Las proposiciones son enunciados que pueden ser o verdaderos o falsos. También podemos escuchar que las proposiciones son expresiones, son frases, que ellas tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, les voy a colocar aquí un ejemplo. Acá podemos observar que hay dos proposiciones. La primera proposición dice, el gato es negro. Entonces, a esa proposición nosotros podemos decirle si es verdadera o si es falsa. En este caso, ¿sería qué? ¿Verdadera o falsa? Falsa. Falsa, ¿verdad? Porque nosotros podemos visualizar que el gato es blanco. Cuando ya vemos la segunda proposición donde dice el gato es blanco, pues ahí sí ya nosotros vamos a darle el valor de verdad, que es verdadero, porque sí es lo que estamos observando. Las proposiciones hay dos tipos, unas simples, como podemos observar aquí, y otras que son compuestas. Esas tipos de proposiciones, ellas se unen o se conectan gracias a unos conectores lógicos, que son operaciones que combinan proposiciones para crear expresiones más complejas. Hay varios conectores lógicos, que son estos que ustedes visualizan acá. La primera es la negación. Aquí están los símbolos de cada uno, lo que se traduce en lenguaje natural y un ejemplo. Entonces, el primer conector, que es negación, nosotros lo vamos a visualizar los símbolos de estas dos formas, podemos visualizarlo, y se traduce en lenguaje natural, no ocurre, que no sucede, que. Un ejemplo de esto dice, las calles en México no están sucias. Un ejemplo. Con respecto al conector conjunción, que se simboliza con una V invertida y su lenguaje natural es la E, el ejemplo de esto es, en primavera hay flores y en invierno hay nieve. Como lo pueden observar, aquí hay dos proposiciones simples, pero ellas se unen por medio del conector y. El otro conector es la disyunción y se simboliza con una V. Su lenguaje natural es la O. Un ejemplo de esto es, Luis es corrupto o es ingenuo. El conector condicional generalmente lo podemos observar y está asociado a una flechita mirándose a la derecha. Su lenguaje natural es sí, unos punticos, entonces. En esos punticos resulta que el condicional tiene un antecedente y un consecuente, o sea, lo que al final da. Entonces, esa palabra sí siempre va antes de reemplazar el antecedente. Luego si colocamos el entonces y luego el consecuente. En este caso, miren el ejemplo. Si leo un libro cada semana, esto sería una proposición, un antecedente, entonces seré una persona muy sabia. Esto será el consecuente. El otro conector es el bicondicional y nosotros los acostumbramos a ver en una flechita con dos direcciones, en donde el lenguaje natural es sí y solo sí. El ejemplo sería, pasarás el examen si y solo si estudias diariamente. Entonces aquí les muestro unos ejemplos de la lógica en nuestra vida cotidiana. En un diagnóstico médico, por ejemplo, si tienes
fiebre y tos, entonces podrías tener gripe. Tienes fiebre y tos, por lo tanto, probablemente tienes gripe. Cuando hablamos de la parte de razonamiento legal, estudian derecho o cualquier otra asociada, dice, si alguien roba, entonces debe ser castigado. Juan robó, por lo tanto, Juan debe ser castigado. En las decisiones de compras, si el producto es barato y tiene buenas reseñas, entonces lo compraré. El producto es barato y tiene buenas reseñas, por lo tanto, él llegó a su conclusión de que lo va a comprar. ¿Sí? Entonces, para nosotros conocer la validez de un argumento, hay dos métodos o técnicas. La primera es la técnica de la tabla de verdad y la segunda es la diferencia lógica o ley de diferencia o reglas de diferencia, como también es conocido. Entonces, para realizar, bueno, ahorita sí vamos a comenzar a mirar cómo realizar tablas de verdad y cómo pasar o construir un argumento teniendo en cuenta un lenguaje simbólico. Entonces, les recuerdo que las proposiciones generalmente, ellas siempre van en orden alfabético y se deben colocar en letras minúsculas. En este caso, la proposición P significa Colombia clasifica a la Copa América. Q significa Colombia jugará más partidos. R, Colombia podrá mostrar más a sus jugadores. El lenguaje simbólico de esas proposiciones es esto, en donde miren que se utiliza un condicional, se utiliza una disyunción. Aquí le coloqué la cuadrita en la tabla para que nos podamos ayudar. Entonces, yo les decía ahorita que el condicional tenía un antecedente que vendría siendo este y un consecuente que es este. Entonces, miren que el condicional tiene dos palabras, ¿verdad? El sí, unos punticos, entonces. Quiere decir que este sí va a ir antes de reemplazar P. Cuando nosotros vamos a construir el argumento, generalmente vamos a ir reemplazando paso a paso cada uno de los símbolos o proposiciones. En este caso, como aquí enseguida está el condicional, entonces vamos a colocar la palabra sí y luego vamos a reemplazar la palabra P. Como la palabra P dice Colombia clasifica a la Copa América, entonces vamos a colocar, si Colombia clasifica a la Copa América, la flechita también significa entonces, luego viene reemplazar la palabra Q. Entonces vamos a ver que dice Colombia jugará más partidos, entonces vamos a colocar jugará más partidos. Luego reemplazamos la disyunción, que significa O, colocamos la O, y luego colocamos lo que significa la letra R. En este caso dice que podrá mostrar más a sus jugadores. Lo colocamos acá. Y así como pueden ver, vamos nosotros reemplazando cada una de las proposiciones y de los conectores. Bueno, resulta que también en la parte de los conectores lógicos, ellos tienen unos valores de verdad que deberíamos conocer para nosotros crear o realizar la tabla de verdad. Entonces, aquí están los conectores: negación, conjunción, bicondicional, disyunción y condicional. En la negación dice que sí. En una proposición generalmente puede tener dos valores de verdad, dos valores. Entonces vamos a colocar un valor de verdad y un valor de falsedad. Entonces, si nosotros tenemos o nos dicen que hay una negación de P, de la proposición P, quiere decir que nosotros vamos a contradecir la proposición P o vamos a colocar lo opuesto que nos manifiesta la proposición P. Entonces, si nosotros tenemos un valor de verdad y lo vamos a negar, va a pasar a falso. Y lo que está falso lo va a pasar a verdadero. Con respecto al conector conjunción, miren que aquí vamos a lograr visualizar dos proposiciones, tanto la proposición P como la Q. Entonces, para que estos valores sean aleatorios variables,
se van a colocar en la primera columna 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad, y en la Q un valor de verdad, un valor de falsedad y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la conjunción? En la conjunción nos dice que solo su resultado será verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, cuando ambas proposiciones, tanto en la columna P y Q, está el valor de verdad, nuestro resultado va a ser verdadero. Nosotros vamos a visualizar y como no hay más dos valores de verdad, el resto es falso. En el bicondicional nos dice que es verdadera solo cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad. Entonces quiere decir que si encuentro dos valores de verdad y dos valores de falsedad, nuestro resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Cuando encontramos valores diferentes, en este caso de verdad y falsedad, nuestro resultado va a ser falso, en este caso de las dos. En la disyunción, la clave es que el resultado solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Miren, en este caso, buscamos que las dos sean falsas y en la última fila las dos son falsas y por eso nuestro resultado es falso. En el condicional, la clave está en que solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En esta hay que tener mucho en cuenta que miremos primero lo que está en el antecedente, en este caso es la P, que vendrá siendo esta, y vamos a ver de aquí hacia allá, hacia la Q. Entonces vamos a buscar donde hay verdadero y falso, en este caso está verdadero y falso, nuestro resultado es falso. Como no hay más, el resto de los resultados es verdadero. Entonces ustedes que le toman ahí la fotico para que ustedes ahora, entre todos, pues podamos organizar una tabla de verdad. De pronto hay unos que ya los tienen ahí organizados y si no los tienen, igual les toman una fotico para que podamos construir entre todos la tabla de verdad. Ok, entonces para construirla hay que seguir ciertos pasos. Primero tenemos que identificar en una expresión simbólica el número de proposiciones simples. Luego debemos reemplazar en la fórmula, esta es una fórmula, 2 a la n, para saber el número de filas, donde esa n vamos a colocar nosotros el número de proposiciones que encontramos en la expresión simbólica. Ahora hacemos un ejemplo. Ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, luego las negativas, luego ubicar los signos de agrupación de adentro hacia afuera, en este caso los paréntesis. Hay una organización también para ubicar las columnas. Cuarto, utilizar las tablas de verdad, las tablas de los conectores lógicos, lo que mostré en la diapositiva pasada, anterior. Y la quinta, hacer la conclusión de la tabla, identificar su resultado. Entonces, miren, esta vendría siendo la fórmula. En el caso que nada más tengamos una sola proposición, sería esa n la vamos a reemplazar por 1. Quiere decir que nada más hay una sola proposición y por lo tanto sería 2, ¿verdad? Porque nada más hay un 2. Quiere decir que tenemos que colocar nada más dos valores, en este caso va a ser verdadero y falso. Para el caso de que tengamos dos proposiciones, ya ahí pues nos vamos a colocar 2 a la 2, porque tenemos dos proposiciones, entonces multiplicamos 2 por 2, nos va a dar 4. Y por lo tanto vamos a colocar 4 filas. En esas 4 filas vamos a colocar dos valores de verdad, dos valores de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad y así sucesivamente. La idea es que sea variante para que nos pueda dar de manera adecuada. Cuando hay 3 proposiciones, en el caso PQR, entonces vamos a reemplazar n, colocamos el número 3 y entonces sería 2 por 2 por 2, tenemos que multiplicar, sería 3 veces 2 y nos va a dar el valor 8.
Quiere decir que tenemos que colocar 8 filas. Entonces, para este caso, en la primera columna vamos a colocar 4 verdad, 4 falsedad. En la columna Q, primero se coloca 2 verdad, 2 falsedad, 2 verdad y 2 falsedad. Y en el caso de la R, uno de cada uno primero. Una verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad. Entonces acá pues vamos a hacer el ejemplo. Elaborar la tabla de verdad de la fórmula proporcional. Entonces esta es la expresión simbólica. Y a este pues vamos a organizar y vamos a identificar cuáles son las proposiciones simples y cuántas tienen. ¿Cuántas pueden observar ustedes allí? 3. 3. ¿Cierto? ¿Cuáles son? La P, la Q y la P, R. Q y la R. Muy bien. P, Q y R. Muy bien. Entonces, ¿cuántas filas tendrá la tabla de verdad? Teniendo en cuenta que podemos utilizar la fórmula. 8. 8 filas, ¿verdad? Porque recordamos que en esta fórmula sería 2 a la 3, ¿verdad? De 3 proposiciones. Entonces vamos a multiplicar 2 por 2 por 2, nos va a dar un total de 8, que serían 8 filas. ¿Hay alguna proposición con negación, con el símbolo de negación? Sí, la P. La P, ¿verdad? Entonces hay que tenerla en cuenta para colocarla luego en la parte de la columna. ¿Hay proposiciones compuestas con paréntesis? Sí. ¿Cuáles? La Q y la R. La Q y la R, este espacio de aquí. Muy bien. Entonces, ahorita sí, ya teniendo en cuenta esos datos, vamos a elaborar la tabla. Entonces, yo les decía o les comentaba que dentro de uno de esos pasos hay que colocar las proposiciones simples. Primero, la P, la Q y la R. Sabemos ya que tenemos 8 filas, entonces tenemos que hacer nuestras 8 filas de ahí hacia abajo. Entonces, hay que colocar también los valores de verdad. En este caso, entonces colocaríamos... bueno, vamos a terminar acá este paso. En las columnas, primero colocamos las proposiciones simples, luego colocamos lo que está en negación. En este caso sería negación de P. Luego lo que está entre paréntesis, que vendría siendo esto. Y finalmente colocamos toda la expresión simbólica. Teniendo eso, entonces ya ahorita sí vamos a ubicarnos o a colocar los valores. Entonces colocamos 4 valores de verdad, 4 valores de falsedad, de falso. En la columna Q, entonces vamos a colocar valores de verdad, valores de falso. Y luego en la R vamos a colocar 1 verdadero, falso y así sucesivamente. La idea es que quede siempre variable. Luego vamos a realizar la negación de P. Quiere decir que nosotros vamos a observar la columna P y nosotros vamos a comenzar a negar o a contradecir lo que dice esa columna. En este caso, si aquí te da un valor de verdad, acá nosotros debemos colocar un valor de falso. En todo donde tengamos valor de verdad, colocamos valor de falso. Y cuando tenemos el valor de falso, vamos a colocarlo verdadero. Luego, vamos a realizar esta parte. Aquí ustedes pueden ver que utilizamos la proposición Q y la R. Y aquí, pero esas proposiciones están conectadas por el conector lógico de conjunción. Quiere decir entonces que nosotros vamos a visualizar esta columna Q y esta columna R. Nosotros decíamos que en la conjunción había una clave. ¿Cuál era? De que teníamos que ver si las dos
si encontrábamos dos valores de verdad, nuestro resultado iba a ser o va a ser verdadero. En este caso, además de la primera, ¿dónde más podemos colocar en qué fila otro valor de verdad? En la quinta. Exacto. Entonces, como en la primera y en la quinta, nosotros podemos colocar nuestro valor de verdad y el resto nosotros le vamos a colocar falso. Sí, listo. Teniendo este ya, entonces vamos a hacer el último. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora? La negación de P, condicional y la parte del paréntesis. Entonces, esta y esta. Tengamos en cuenta el condicional. ¿Qué nos dice el condicional? ¿Cuándo nos da un valor de falsedad? Cuando la primera es verdadera. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces vamos a visualizar primero esta. Entonces miren que aquí encontramos la primera es verdadera, la segunda es falsa, por lo tanto estas tendrán que ir falsas. Y de resto, verdaderas. Listo, entonces así, paso por paso, nosotros vamos a ir, aquí estamos, aquí paso por paso, pues nosotros vamos a ir rellenando y llenando nuestra tabla de verdad para luego, pues, generar un resultado. Resulta que nosotros podemos identificar cuál es el resultado final, si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Podemos decir que es una tautología si todos los valores nos da verdad, una contradicción si todo nos da falso, valores de falso, y una contingencia si tenemos valores de verdad o falso. Entonces, para nuestro caso, el que acabamos de hacer, ¿qué sería? Tautología, contradicción o contingencia. Una Contingencia. 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 Una contingencia, ¿cierto? Porque tenemos valores tanto de verdad como de falso. Bueno, aquí también estamos o tenemos los simuladores en el ejercicio de la tarea. Ustedes también deben realizar el simulador, las tablas con el simulador. No sé si el profe va mandando los enlaces por si acaso. Nos va a colaborar ahí el profe, mandándole los enlaces por si acaso no han encontrado, ahí pues también los tengan. Hay tres opciones. El primero, obviamente, es el de la universidad, que está en la guía, y estos, por si acaso, también los pueden utilizar. Sin embargo, este está funcionando también. El simulador nos ayuda, nosotros, a contrastar, por decirlo así, a mirar si realmente, pues, nuestro resultado nos dio de manera válida. Entonces, miren acá que esto no lo genera el simulador y esta fue la que hicimos. Entonces, ahí comprobamos si realmente sí hicimos la tabla de manera correcta. También hay otra parte de la aplicación de la lógica fundamental, que generalmente eso lo encontramos en el ejercicio número 2 y contiene ese ejercicio, tiene 15 puntos, en donde ustedes de un enunciado tienen que identificar premisas, conectores y crear su lenguaje simbólico. En este caso, les doy un ejemplo. El enunciado dice, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María aprobará el examen final, y si María aprueba el examen final, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Sí, solo sí, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Ahí se puede hacer de dos formas para ahí mirar o observar cuáles son las premisas o los conectores.
Hay personas que a veces primero identifican los lenguajes naturales de los conectores o a veces también pueden mirar la parte de las premisas, teniendo en cuenta que las premisas generalmente tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, miren, acá dice sí, entonces quiere decir que ya ahí hay un condicional. Después te dice y, ahí hay una conjunción. Después también te dice sí, entonces quiere decir que hay un condicional. Sí, solo sí es un lenguaje natural del bicondicional. Luego otra vez te dice sí, entonces otro condicional. Quiere decir que vamos a tener 3 condicionales, una bicondicional, una conjunción. Entonces, teniendo claro o identificado, señalado, ¿cierto? La parte de los conectores, entonces nosotros vamos a mirar la parte para construir o identificar las diferentes premisas. Ahí está. Entonces, podemos mirar aquí, dice, María estudia matemáticas 5 horas diarias. Esta sería nuestra primera premisa. Yo les decía que nuestras premisas deben ser en minúscula y generalmente la tenemos que organizar de manera alfabética. Si esto nosotros lo queremos cambiar, le podemos poner A, pero la siguiente que identificaríamos la tendríamos que colocar B y la siguiente sería la C. Ejemplo. Luego dice, María aprobará el examen final. Es diferente a esta, entonces colocamos que es Q, María aprobará el examen final. Luego colocamos, y si María aprueba el examen final, miren que es igual, por lo tanto no lo vamos a repetir. Luego dice, María obtendrá una beca para la universidad. Esa sería otra, como es diferente, sería la proposición R. Dice, María estudia matemática 5 horas diarias. Tampoco pues la vamos a duplicar porque ya aquí tenemos a P. Y luego hace una conclusión de que María obtendrá una beca en la universidad. Es igual a la proposición R, por lo tanto no la vamos a duplicar. Entonces, ahorita sí vamos a pasar a ir reemplazándolo poco a poco. Entonces dice, María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces nosotros vamos a colocar el valor de P. Como viene sí, entonces, que es el condicional, luego viene María aprobar el examen, vendría siendo la Q, luego aquí te dice que es I, el conector I, colocamos la conjunción, luego dice María aprueba el examen final, quiere decir que vamos a utilizar Q, luego el entonces, el conector entonces, condicional, luego María obtendrá una beca de la universidad, que sería la R. Luego, miren que dice soy, sí, solo sí. El bicondicional, colocáramos el símbolo. Lo dice María estudia matemáticas, en la proposición P. Luego la parte del condicional y de último vamos a colocar la R. Les digo que con la parte de los paréntesis, pues para crear esas premisas o esas proposiciones compuestas, pues vamos a organizarlas así para que se creen esas composiciones compuestas y así se pueda leer de manera bien, objetiva. Ya después ustedes que crean esa expresión simbólica la pasan al simulador y les genera la tabla de verdad. Bueno, ahora viene porque nosotros tenemos 2 métodos, ¿verdad? En donde podemos validar nuestros argumentos y ahorita vienen las leyes de inferencia que nuestro tutor nos los va a explicar. Bendecida tarde para todas y todos. Pues en el día de hoy, pues continúo con la orientación al respecto a las leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, yo siempre inicio que como leyes que son, ¿sí? Como leyes que son, debemos cumplir, ¿sí? Y cuando hay algo que se debe cumplir, no lo podemos modificar. Es una ley, ¿sí? Hay que cumplir. Siempre inicio por ahí. Entonces, miremos primero que todo, pues,
esa parte conceptual y reconocimiento de todas esas leyes. Y enfatizamos en dos ejercicios claves que son los que tenemos ahí en nuestra guía, que son el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces damos un poco más de claridad en esa parte. Entonces miren que los argumentos lógicos, si miramos ese concepto, dice que es un argumento, es un conjunto de una o más proposiciones, la última de las cuales se denomina conclusión, mientras que las anteriores se llaman premisa. Es habitual representar los argumentos haciendo un listado de las premisas y la conclusión separando la última mediante una línea. Entonces, yo siempre digo, bueno, listo, para conocer esa estructura, ¿sí? Para conocer esa estructura de cómo están las leyes de inferencia, yo siempre doy un ejemplo base, ¿sí? Cuando estamos en las matemáticas y vamos a hacer una adición, ¿sí? Una sustracción, ¿sí? Una suma, una resta, ¿sí? Siempre el orden que tenemos es los sumandos, ¿sí? Viene una línea y posteriormente viene un resultado, ¿sí? O la respuesta. Que aquí para nosotros en esta estructura le decimos premisa 1 y premisa 2. ¿Sí? Una línea, la conclusión. Pero puede darse que dentro de todas las leyes que tenemos puede haber una premisa 1, 2 y 3, una línea y la conclusión. ¿Sí? O lo que acostumbramos a decir que es ¿cómo es? Un resultado, la conclusión. Dame un momento. Ya ahorita más tarde. Entonces, bueno, discúlpenme ahí. Entonces, miren, esa sería una estructura. Ahora vamos a mirar las leyes de inferencia, pues, que existen, ¿sí? Vamos a ampliarles un poquito más, que no les había ampliado acá. Para que observen un poco mejor, ¿sí? ¿Sí? Pues miren, eso fue lo que les acabé de hablar. Pues miren, vamos a ver una de las leyes que tenemos. Vamos a tratar de interpretarlas, ¿sí? Pues miren que tenemos una que es llamada el modus ponendo ponen en su sigla de inglés, en su sigla en inglés, que es MPP, ¿sí? Entonces, esa ley dice que es si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. Cuando te digo yo antecedente y consecuente, a ella nosotros la interpretamos de esta manera, ¿sí? Entonces resulta y pasa que para nosotros este sería un antecedente, ¿sí? Y el que está después del operador es el consecuente. Entonces, ahí alcanzan a ver la pantalla. ¿Sí la ven? Porfa, Sí, ¿quién levanta señor. el micrófono? Sí. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces miren que aquí tenemos la ley modus ponendo ponen, ¿sí? Por su sigla en inglés, MPP, como les decía. Entonces tenemos como ley que es, inicialmente empieza en su primera premisa por una implicación, ¿sí? En tablas de verdad a esta le decían condicional. Aquí en leyes de inferencia no deja de ser lo mismo, sigue siendo lo mismo. Ese sí, entonces, sí, sí. Pero aquí le decimos implicación, implicar, ¿sí? Entonces, en su primera premisa empieza ¿con quién? Con una implicación, ¿sí? Entonces, su antecedente es una componente cualquiera y el consecuente es otra componente cualquiera, ¿sí? Entonces, para llegar a su segunda premisa, toma ¿quién? El antecedente o la primera premisa, ¿sí? O el antecedente de quién? De la primera premisa. En este caso es P. Mira la que pasó para acá, ¿sí? Y como resultado, miren, aquí estamos dando respuesta a esto. Y como resultado, ¿quién da? El consecuente de la primera premisa. Míralo, ¿sí? Cabe aclarar que estos punticos que están aquí significa concluir por lo tanto. ¿Ok? Entonces miremos ahora la otra, porque hay varias maneras como la podemos conseguir, ¿sí?
Ay, profe, de pronto ustedes dicen ya, pero es que ahí está negada, acá no está negada. Yo siempre le digo a ustedes, estudiantes, de que tenemos que mirar el movimiento como está de una primera premisa, una segunda premisa y el resultado de la conclusión. Sí, eso es lo que hay que ver, esos movimientos. Mira que aquí, en tu primera premisa, ¿sí? El consecuente es negado, la Q, pero si miramos el movimiento o el resultado de tu conclusión, mira que sigue siendo lo mismo. De mi primera premisa para la segunda premisa, es decir, de mi primera premisa nace la segunda premisa. ¿Y quién es? Es el antecedente de mi primera premisa. Sigue siendo P, ¿sí? Como resultado, conclusión, viene siendo el consecuente, ¿sí? De mi primera premisa. ¿Ves? Se está dando el mismo movimiento, independientemente que esté el operador lógico o el conector lógico negado, ¿sí? Entonces, mira la que hay otra forma aquí, ¿sí? Mira que en mi primera premisa aquí, mira, mi antecedente está negado. Por lo tanto, si miramos el movimiento de cómo es ella, cómo opera ella, mira, ese antecedente de mi primera premisa pasó a ser ¿quién? La segunda premisa. Y como resultado es el consecuente de mi primera premisa. Si te das cuenta, el movimiento sigue siendo el mismo independientemente si hay un negativo o no. Es para que sepan que ese movimiento se puede dar, ¿sí? Si se encuentran con operadores o conectores negados y todo eso. Entonces, mira que si vemos el otro ejemplo, dice, de la primera premisa nace la segunda premisa, ¿sí? Que es el antecedente de mi primera premisa. Y como resultado, el consecuente, ¿ves? De mi primera premisa. ¿Sí? Entonces, miren, están los punticos por lo tanto. Por eso se cumple esto que dice afirmando, afirmo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora miremos la modus toledo-tole, esta que está aquí. Su sigla en inglés, MTT. ¿Sí? Negando, niego. Si se niega el consecuente, en la conclusión se niega el antecedente. ¿Sí? Entonces, mira, tenemos en nuestra primera premisa, sigue siendo una implicación, ¿sí? Como aquella, una implicación, pero mira qué hace. Toma el consecuente para su segunda premisa, ¿sí? El consecuente. Y como resultado o conclusión, toma ¿quién? El antecedente de mi primera premisa negado. ¿Ves? Ahora miramos aquí. Sí, sí, en mi primera premisa, mira otra manera cómo se puede dar. Es una implicación. Para mi segunda, ¿sí? Mi segunda premisa sería entonces, de mi primera premisa, el consecuente, ¿sí? Pasa a ser el consecuente y como resultado, mira, me da el antecedente. ¿Eh? O también se puede dar, eso sigue siendo una implicación. ¿Sí? Entonces, dice que de esa implicación toma de mi primera premisa el consecuente, ¿sí? El consecuente y tiene como conclusión, como resultado, el antecedente de mi primera premisa negada. ¿Sí? De esa manera se puede dar. ¿Ok? Ahora miremos aquí el silogismo hipotético. ¿Sí? El silogismo hipotético dice, son dos premisas con condicional. La proposición consecuente de una premisa es idéntica a la proposición del antecedente de la otra premisa. Como conclusión se tiene un condicional con el antecedente de una premisa y el consecuente de la otra premisa. ¿Sí? No idéntico. Entonces, mira, revisemos algo aquí. ¿Sí? Entonces, mira que dice, son dos implicaciones. ¿Sí? Pero de mi primera premisa, ¿sí? Esa primera implicación, si tú te das cuenta, son dos componentes cualquiera. ¿Sí? Tenemos para mi segunda premisa, toma el consecuente, ¿sí? De mi primera premisa, ¿sí? Y pasa a ser el antecedente, ¿verdad? Pasa a ser el antecedente de mi segunda premisa. ¿Y nace quién? Una nueva componente, en este caso, R. Como resultado, ¿sí? Como resultado, mira, si revisamos, me daría el antecedente, ¿sí? Me saldría el antecedente, en este caso, ¿de quién? De mi primera premisa. ¿Y quién? La nueva componente. Y me da como una implicación, ¿sí?
Miren en este caso también cómo podría ser dos implicaciones, premisa 1, premisa 2, ¿sí? Toma, ¿sí? Para mi segunda premisa, ¿quién? El consecuente de mi primera premisa, míralo, consecuente de mi primera premisa, nace una nueva componente, ¿sí? Como resultado o conclusión, toma el antecedente, ¿sí? De mi primera premisa y la nueva componente que nació, que es R negado. ¿Sí? Entonces, mira que aquí el otro ejemplo es, sigue siendo una implicación, ¿sí? Pero para mi segunda premisa toma el consecuente de mi primera premisa, míralo, pasa acá, y nace una nueva componente, es R negado. Como conclusión o resultado, toma entonces el antecedente de mi primera premisa, ¿sí? Y es una implicación, ¿sí? ¿Y con quién? Con el consecuente de mi segunda premisa, que es R negado. Entonces miren el otro que sería el silogismo disyuntivo o modus tollendo pones, que también podrían ser, ¿sí? Ellas dos aplican igual, o es lo mismo. Entonces dice, negando afirmo. Si se debe tener una premisa con el conector de disyunción o, ¿sí? Y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. Entonces, ¿cómo opera él? ¿Sí? ¿Cómo opera él? Entonces, en su primera premisa es una disyunción, silogismo disyuntivo, ¿verdad? Disyunción. Su primera premisa debe ser eso. Ley debe ser eso. Entonces, en mi segunda premisa, toma a quién? Al consecuente de mi primera premisa. Pero mira qué hace. Lo niega. Viene siendo la misma, pero la niega la ley. Sí, en la segunda. Pero como resultado, conclusión, ¿sí? Entonces, mira que toma de esa primera premisa, ¿sí? De esa primera premisa, que es el antecedente, lo toma como conclusión o resultado. ¿Ves? Ahora, también se puede dar, ¿sí? Mira la que es la primera premisa, una disyunción. Entonces, que toma el antecedente de mi primera premisa y lo niega, ¿sí? Y como resultado o conclusión, mira, toma el consecuente de mi primera premisa. ¿Sí? Por eso es que aquí dice, afirma, se tiene, mire que una premisa con un conector que debe ser disyuntivo y si puede negar puedes negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. ¿Sí? Entonces, mira lo que hace. Cualquiera de ellas, en este caso, fue el consecuente y en este caso fue el antecedente negado. Y como conclusión, una de ellas, en este caso, como conclusión fue el antecedente y en este caso, como conclusión fue el consecuente. ¿Sí? Esa es la explicación que está dando ahí. Entonces, mira otro caso. ¿Sí? Entonces, mira que sigue siendo la misma disyunción, pero mira, si tú te das cuenta, las dos están negadas. Lo que te quiero decir es que es el movimiento de las letras como queda. ¿Sí? Eso es lo que tienes que mirar. Entonces, mira que toma el antecedente, ¿sí? El antecedente y como resultado me da el consecuente. ¿Ves? Ah, que está la negación, el conector. No, miremos ese movimiento, las formas como pueden quedar. ¿Sí? Entonces miren que hay un concepto. Sigue afirmando que la inferencia lógica es la manera de cómo obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las leyes de inferencia, estas que acabo de orientar. ¿Sí? Entonces miren que aquí hay otras. ¿Sí? Entonces miren, sigue explicando el modus ponendo, el modus tollendo que lo vimos ahí. Miren, silogismo hipotético, en este caso el silogismo hipotético, mira que son dos implicaciones y que como resultado, mira lo que me da la diagonal. ¿Sí? El modus tollendo o silogismo disyuntivo, mira el que acabamos de decir. La adición, mira que tiene la adición de importante, ¿sí? Que con una sola premisa que tengas, puedes dar, puedes dar la conclusión, pero es una disyunción. Es decir, le colocas, ¿sí? O le adicionas la otra componente para llegar a la demostración de la validez o esa conclusión. Miren que el dilema constructivo entonces, tiene tres premisas. La primera es una disyunción, la segunda es una implicación y la tercera es una implicación. Y como resultado, mira lo que da una disyunción. ¿Sí? Entonces, mira que hace en la primera premisa es una disyunción. Para la segunda premisa, toma de la primera premisa el antecedente, ¿sí? Y nace de aquí, nace una nueva que es la implicación, nace una nueva componente que es R.
Entonces, si te das cuenta, la tercera toma el antecedente de la primera premisa, es una implicación y nace otra nueva componente. Por lo tanto, como conclusión, si ustedes observan, serían estas dos nuevas componentes, ¿sí? Pero la lleva como una disyunción, ¿sí? A R y a S, mira la B, R y S. Esa sería la conclusión. Entonces, la negación que dice, doblemente negada, esa premisa como resultado me debe dar positiva, ¿sí? Entonces, mira que la simplificación disyuntiva son tres premisas, ¿sí? Son tres premisas. Y si tú te das cuenta, las otras dos nacen ¿de dónde? De esa primera premisa, ¿sí? Pero aparece una nueva componente. Entonces, mira que toma para la segunda premisa el antecedente, velo aquí, ¿sí? Y nace una nueva componente. Entonces, toma de la primera premisa, ¿sí? Que es el consecuente, y nace la tercera, es una implicación, ¿y quién? Y se repite la componente nueva, ¿sí? Como resultado me daría que el consecuente de mi segunda y tercera premisa. La junción, miren, la junción o conjunción, es decir, de dos componentes cualquiera, o dos premisas en este caso cualquiera, ¿sí? Nace la conclusión, ¿sí? Pero ¿cómo nace? De una conjunción, ¿sí? Nace esa conclusión, o por lo tanto serían que las dos componentes, pero unidas ¿por quién? Por una conjunción. Miren la simplificación. La simplificación es una sola premisa, ¿sí? Pero ¿qué es lo bueno o qué es lo bueno o para qué, en qué me puede ayudar a mí? Me ayuda mucho en acortar espacio, ¿sí? Llegar rápido a una conclusión. ¿Por qué? Porque de esa sola premisa, que es una conjunción de de dos componentes cualquiera, P y Q, y puedo obtener yo conclusión, ya sea con el antecedente o con el consecuente, ¿sí? O puedo dar como resultado el antecedente o puedo dar como resultado el consecuente, ¿sí? Entonces vamos a mirar, pues, uno de los ejercicios. En este caso, el ejercicio 3, si ustedes se dan cuenta, a ustedes le dan un lenguaje simbólico, ¿sí? Y de ese, o un lenguaje simbólico o una expresión simbólica que también lo podemos decir, ¿sí? Entonces se lo dan y ustedes lo que tienen que hacer es que identificar, ¿sí? Cada una de las premisas que están en ese lenguaje simbólico o expresión. Entonces, miren, si observamos ahí, tenemos unos signos de agrupación. Primero que todo, tenemos un corchete. Y ese corchete nos separa ¿a quién? Siempre a la conclusión, ¿sí? De de las proposiciones compuestas que están del lado izquierdo y esos conectores operadores lógicos. Mira que siempre me lo separa. Es una manera de cómo puedo identificar que ese negado es mi conclusión, ¿sí? De todo lo que está adentro, pues ahí lo que voy a encontrar son las premisas, todas las premisas que puedo tener ahí. Entonces, no hay componente sola, ¿sí? Miren, pero sí hay unas proposiciones compuestas. Sabemos que las proposiciones compuestas tienen un signo de agrupación, ¿sí? Y son dos proposiciones simples unidas o conectadas por un operador o conector lógico, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí estaría mi primera premisa, ¿sí? Esa sería mi primera premisa, ¿sí? Si miramos aquí, continuando de izquierda hacia derecha, esa es siempre la orientación que le doy a mis estudiantes para interpretar, para poder identificar las premisas de un lenguaje simbólico e incluso en un lenguaje natural, cuando tú quieras identificar también las premisas para llegar al lenguaje simbólico es de izquierda a derecha. El texto empezarlo de izquierda a derecha e ir buscando las premisas y los operadores o conectores lógicos que vas a encontrar en él. Igualmente, aquí para leyes de inferencia, organizarlo sería de izquierda a derecha, comenzar a buscar esas premisas que podemos encontrar ahí. Entonces tenemos la primera. Mira que hay otra proposición compuesta aquí. ¿Sí? De implicación S negada. Sí, esa sería la segunda. ¿Sí? Y tenemos una tercera. ¿Sí? Acuérdate que aquí hay un signo de agrupación que nos separa de la conclusión. ¿Sí? Es un corchete. Entonces mira que tenemos la tercera. ¿Sí? Y finalmente mira que nos quedó aquí solito ¿quién? La conclusión. Está afuera de todo aquello que está allá.
¿Sí? Esa sería nuestra conclusión. ¿Sí? Entonces, el ejercicio le dice, y una vez organices, ¿sí? Organices tu premisa y la conclusión, que debes identificar qué ley nace de ahí, ¿sí? Entonces, si revisamos nosotros, ¿qué creen ustedes? ¿Qué ley podríamos identificar de ahí? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Para llegar a esa conclusión. ¿Qué creen ustedes? Utilizando las tres premisas para poder llegar a esa conclusión. Teniendo en cuenta, por cierto, voy a llevarlos ¿cómo es? A las leyes. ¿Sí? Si quieren le toman un pantallazo a las leyes. ¿Sí? Toman un pantallazo, ahí hay unas. Le toman un pantallazo a estas que están aquí. ¿Sí? O una fotico para que ahora revisemos. ¿Sí? Están esas, o están estas. Y ahora vayámonos aquí al ejercicio. ¿Sí? Estaba aquí. Ahí. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Voy a alzarle aquí un poquito el volumen aquí, porque es posible que no pueda escuchar lo que me digan. Lo tenía bajito. Ahora sí. ¿Qué creen ustedes? El silogismo hipotético, ¿no, profe? Silogismo hipotético. Mire que nos debe dar ese negado. Nos debe dar ese negado. Entonces ustedes tendrían que mirar a ver con esas premisas que tienen ahí, cómo pueden llegar a esa conclusión. Entonces, si miramos el silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Entonces, mira, son dos implicaciones y como resultado, mira que el silogismo hipotético te da P con implicación R. Y en la conclusión, mira, que es una S negada. ¿Sí? Ustedes pueden ir descartando si la 1 y la 2 no les sirvieron para llegar allá. ¿Sí? Entonces mirar a ver si las 3, o mirar a ver si no fue la 1 y la 2, entonces puede ser la 2 y la 3. Entonces ustedes van mirando y van haciendo y van rayando y miren, están siendo como por un descarte, ¿no? Ya sabemos que es ese negado. Miren, les doy otra idea, claro. Miren cuando quedan con componentes sola. Mira que esta no queda una componente sola. Estas quedan con componente sola. ¿Están viendo? Mira, estas quedan con componente sola. Esta no queda con componente sola. ¿Sí? Son una de las ideas. Estas quedan con componente sola. Mira. Estas quedan con componente acompañada. ¿Sí? Es como una proposición compuesta en este caso. ¿Sí? Mire que esta queda sola. ¿Sí? Utiliza 3. ¿Sí? Y miren esta, una sola premisa y queda una componente sola. Miren, aquí hay 3 premisas y quedan 2 componentes. Entonces, y si nos vamos acá a estas, entonces miren, aquí trabaja con 2, aquí trabaja con 2, con 2. Entonces, mira, entonces, esa es una manera también que los ayuda bastante, ¿sí? Como quien dice, va uno descartando cuáles pueden ser, cuáles no. ¿Sí? Entonces, miren con las 3, prueben con las 3. Prueben con las 3 y miren acá atrás, que tengan las 3, para ver cuál puede servir. Yo también opino que es lo mismo hipotético. Disyuntiva, profe. Dígame. Simplificación disyuntiva, profe. Correcto. ¿Cómo dices?
puede identificar. Profe, estaba viendo la tabla, lo que pasa es que ahorita que usted la mostró, no alcancé a tomarle captura, entonces la busqué ahí, la encontré y es la que tiene la estructura similar al ejercicio. Exacto. Claro, Mira que empieza con una disyunción, ¿sí? Y tiene sus dos, la premisa 2 y premisa 3. Entonces, si miramos para ver a qué se parece, ¿sí? Entonces, mira, esa era la clave, mira. Te lleva directo y te da una sola componente. En ese caso, mira, la componente nueva que se repite, ¿sí? Entonces, mírala aquí. Entonces, mira, es la formita, que era lo que yo les decía a ustedes, ¿sí? Que deben tener. Muy bien, los felicito. Entonces, miren que ahí también nos mandan a hacer una tabla, ¿sí? La tabla de verdad, aplicando ¿quién? Lo que le dijo la compañera, nuestra tutora Julieta, ¿sí? Uno de los simuladores te llevas toda este lenguaje o esta expresión simbólica, te la llevas para allá, así textualmente, así la colocas, ¿sí? Y el simulador te arroja el dato, ¿sí? De cómo te quedaría la conclusión. ¿Sí? Entonces, miren, yo les voy a decir algo. Cuando vamos a hacer demostraciones de validez de argumentos, nosotros cuando construimos la tabla, a nosotros nos debe dar verdadera esa conclusión. Es una tautología. Si eso no es una tautología, nosotros no podíamos demostrar la validez del argumento de ese lenguaje simbólico. ¿Ok? Algo que debe tener en claro. Entonces, miren, para el ejercicio 4, también es otro ejercicio de aplicación. Entonces, ustedes le dan el lenguaje simbólico, ¿sí? Y le dicen, construye un lenguaje natural y, perdón, identifique las proposiciones simples, ¿sí? Y, o sea, que las cree. En este caso, no identificar, créala y construye un lenguaje natural. E incluso te solicitan que en la manera que ese lenguaje natural tú lo construyas, teniendo en cuenta algo que aumenta, ¿sí? Entonces tú lo construyes, determinas tus proposiciones simples y listo. Entonces, posterior de ello, ¿sí? Ese lenguaje simbólico o expresión simbólica, ¿sí? Con él es que vas a construir, o más que todo, no construir, diligenciar, ¿sí? Diligenciar una tabla. Entonces te dan una tabla. Y esa tabla te da las premisas, aquí. Te da las premisas, la columna de las premisas te la dan, es decir, a estas premisas a las que debemos llegar, ¿sí? Cuando apliquemos ya sea la ley que te da, ¿sí? Las leyes que te da y las premisas usadas, ¿sí? Con ellas podemos llegar a estos resultados. Entonces te da una tabla. Entonces mira que ya tienes aquí el lenguaje simbólico y aquí tienes las premisas dadas. ¿Sí? Están las premisas dadas y estas son las continuidades. ¿Sí? T4, mire que aquí está P3, te la dieron de acuerdo a este lenguaje simbólico. ¿Sí? Y está la conclusión a donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces mira que te la dan, ¿sí? A donde debes llegar. Pero ¿qué herramientas te dan? Te dan las leyes, posibles leyes, y te dan las posibles premisas usadas. Es posible que tú aquí, cuando contestes en estas dos columnas, en una correcta, la otra incorrecta, es posible que o te dan bien esta ley, o de pronto estas dos premisas usadas no te pueden dar respuesta a eso. ¿Sí? O es posible que la ley y las premisas usadas están bien porque te llevan aquí al resultado o conclusión que es específico. Entonces tú pones correcto y justifica. ¿Sí? El Amodu Toledo Tole es correcta porque con esa premisa usada podemos llegar a la conclusión que en ese caso es específica. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar nosotros? Miremos las leyes, las buscamos todas, las colocamos ahí, en el tintero, como nos dice, y comienza enseguida a revisar la primera. Y hacemos, miramos con las premisas que tenemos, P1, con P1, con P2, con P3, cómo llegamos a P4, ¿verdad? Y vas mirando. Para poder decir tú,
si es correcto o no. Y finalmente, como ya tú hiciste la prueba, el ejercicio, ya te puedes justificar porque es correcto o porque es incorrecto. ¿Sí? Puede ser que la falla que no es de la ley, las premisas usadas son buenas, pero en ese ejercicio me pueden servir con otra premisa. ¿Sí? O esas premisas me llevan a otra ley. ¿Sí? Así sucesivamente. Puede haber donde no concuerde, ya sea en la ley o ya sea en las premisas usadas. ¿Sí? Entonces, ese es el jueguito. Mirar a ver, pero ¿qué te ayuda a eso? Mirar las leyes, comenzar a escribir y rayar para ver qué es lo que vas a colocar. ¿Sí? Empecemos con la primera. ¿Sí? Necesitamos llegar a P4. ¿Sí? Necesitamos llegar a P4. Entonces nos dan aquí en la tabla que la ley aplicada, una modus toledo pone. Y me dan a premisa 2 y premisa 3. ¿Será que con esas dos premisas podríamos llegar a la modus toledo pone? Mira, las que son esta y esta. ¿Será? Ahora miren su tabla de la modus toledo pone para ver si en su primera premisa empieza así y en la segunda quedaría así. Eso hay que mirarlo, ¿verdad? Para que me lleve a estos. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso puede ser correcto o puede ser incorrecto? No sé si les das el tiempito. Sí. Que le tomen la foto. Voy a volver allá, exacto, como me dice la tutora de Lier. Voy a volverles a repasar que vayan a la ley. Entonces, miren que lo voy a llevar a la ley. Miren que es más, tomen foto de eso y ténganla aquí. Porque ahí tienen las premisas 1, 2, 3 para llegar a la 4. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a mirar si esa modus toledo con esas dos premisas, ustedes la revisan y miran la conclusión. Si es igual o no a P4 en ese caso. Vamos allá a la ley. Dice que Aquí está. Miren. Eduardo Luis dice que es incorrecto. Bueno, ahora mira. Ajá. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sería correcto o sería incorrecto? Incorrecto. Y Luis Eduardo, ¿por qué dirá que es incorrecto? Porque tendría que justificar, ¿verdad? Eso está bien, es incorrecto. Pero hay que justificar por qué lo dije, ¿sí? Entonces tú dirás, ah, no, profe, porque yo vi en la ley allá que era mi primera premisa es una disyunción y aquí la primera premisa es una implicación, también podría decir, ¿sí? Por lo tanto, a yo dar el resultado me tendría que dar ya sea el antecedente o el consecuente para poder yo, en este caso el consecuente, pero yo veo que no me da porque, ¿sí? Tú podrías explicar, ¿sí? ¿Cómo lo podrías tú explicar desde el punto de vista que identificaste que era incorrecto? Vamos a ayudarles aquí, ¿sí? Dice, la ley correcta que se utiliza en P2 y P3 es la modus ponendo. Entonces, mira, esta es una explicación también, ¿sí? Como te dije, tú podías haber dicho aquella, pero mira que esta también puede ser, ¿sí? Porque mira, si tú revisas la modus ponendo, ¿qué dice la modus ponendo? Es una implicación en la primera que puede ser P1. En este caso tenemos P, ¿sí? P implicación Q negado. Pero si miramos la modus ponendo, mira que podríamos ver, mira que fueron varios ejemplos que te di, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Toma el antecedente y como resultado sería el consecuente. En ese caso me llevaba a Q. ¿Ves? Entonces, mira que es una manera como podemos. Entonces aquí ya ustedes se van dando la idea cuando lleguen a ese punto 4.
¿Sí? Ahora aquí en esta, en la modo Toyendo-Tolen. ¿Sí? Esa es la ley que nos dan. Estas son las dos premisas que nos dan. Y este es el resultado al que debemos llegar. ¿Sí? ¿Será que con P1 y P4 lo podemos hacer? Sí, en este caso, miren que ya no sería con, vamos a borrar aquí, sino sería con P1 y con P4, con esta. ¿Sí? Dice que con P1 y con P4. ¿Sí? Premisa 1 y P4. Ahí está. ¿Será que sí podemos aplicar la modus toyendo-Tolen? ¿Sí le habrán tomado fotico ahí o retrocedo o qué? Miren que son varias maneras que podrían darnos. Mírenla. Mírenla aquí. Aquí está. Esta. Tómenle foto y pasamos a él. Luis está conectado. Exacto. Entonces, mira, Luis, eso es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo la justificaría? O sea, ¿o por qué dice que eso sí es correcto? ¿Por qué? Bueno, profe, la ley del modus toyendo-Tolen dice que negando al consecuente, niego al antecedente. Y si miro la estructura, ahí en P4 tengo Q. Si lo niego, aparece en P1 negado. Entonces mi resultado en P5 sería el antecedente que es P negado. Ahí está negado. Ok. P5. Bien. Tu explicación no quiere decir que la que yo tengo aquí es solo la que yo puedo poner. Es tu justificación y eso es valedero. ¿Sí? Está bien. Mira, en P1 y P4 es correcto utilizar la ley de inferencia en un modelo Toyendo-Tolen. O sea que mira que está bien. Sí, está bien. Entonces tú pones allá en tu cuadro eso. ¿Sí? Porque si tú fuiste capaz de identificarla, la asimilaste y diste la respuesta, obviamente que sabes explicar por qué. ¿Sí? Entonces eso. ¿Sí? Ahora miren, tenemos aquí para llegar a P6. ¿Sí? Tenemos que llegar a P6. Nos dicen que la ley es una simplificación, la que nos dan como aplicada, y la ley usada es P3. ¿Sí? Es P3. Entonces, me dicen que es P3. Entonces, yo me voy a P3, es esta. Entonces, tendría que irme yo a las leyes, ¿sí? ¿Cuál de esas leyes es una sola premisa? ¿Sí? Una sola premisa que me puede llevar a quién? A esta conclusión que en este caso es P6. ¿Sería la simplificación correcta? No. Miren, vamos a ver. Vamos a la simplificación. Aquí está. Mírala, ¿ves? En su primera premisa es una conjunción. Ahí ya tenemos que darnos cuenta si inicia por ahí para poder decir yo si sí o si no. Así de sencillo. ¿Es correcto o es incorrecto? Sí, hoy llegaron muchos callados. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces tú tendrías que dar la justificación por qué dices que es correcto. ¿Sí? Entonces tú dirás, bueno, iniciando, profe, es una sola componente y que me puede dar como resultado o acorta un camino, sea el antecedente o sea el consecuente de eso. Entonces, pero como yo tengo que mirar que mi resultado es el consecuente de lo que yo estoy viendo ahí, es el consecuente, por lo tanto aplica. ¿Verdad? Tú tendrías que dar una explicación. Yo traigo una aquí a colación. Solo en la conjunción de P3 se puede utilizar la simplificación. Es una conjunción. Ahí está. ¿Eh? Ahora miremos para la última. ¿Sí? La última que nos dan la adición, nos dan unas premisas usadas y aquí debemos llegar a P7. Nos dice que es en P6 y P5. Miren a ver si dentro de las leyes cuál te podría llevar a ese
P5 y P6 que puedas tú llegar a esa conclusión. Miren la que en este caso es, vamos a poner con otro colorcito, ¿sí? Que es P5 y P6. ¿Sí? Estas dos. Entonces tendríamos que ir a la adición. Entonces, mira, si tú te das cuenta, es una, allá en la adición, es una componente, ¿sí? Aquí te puse P5 y P6 porque te están dando ya el resultado, ¿sí? Pero tú tendrías que mirar, ¿sí? Que tú mires allá ese resultado y mires esas dos componentes, las miras tal para ver si en verdad esas dos te llevan a eso. ¿Ya? Si te llevan, que tiene que ser una disyunción y que esas dos son las dos componentes que te van a dar ese resultado. Tendrías que mirar eso. Ahí se te coloca porque hay que colocártelas todas, ¿sí? Pues ahora tú revisar si esas dos te llevan a ese resultado que en ese caso es P7. ¿Qué dicen por ahí? ¿Quién dijo? Mismo Luis. Correcto. Entonces tú tendrás que justificar eso, Luis. Es más, exacto. Es más, si yo quiero, yo te podía hacer esto. Y entre tu lógica formal y todo, de tu estudio, yo te daba eso y tú decías, listo, yo le pongo la edición, bueno, yo voy a buscar aquí, dentro de mi tabla, cuál le va a decir, listo, la R, tú la ponías y dice, también podía pasar eso, ¿sí? Pero el caso es para que ustedes reconozcan y miren y revisen para ver, eso es correcto, ¿sí? Muy bien. Entonces, mira, si tenemos dos premisas, P5 y P6, se puede aplicar la ley de adición. Es más, tú ves la ley y nada más te doy una sola componente. En ese caso, P5, ya tú sabes que como es adicionable, tú puedes adicionar en la componente. Por eso te dije, ahí acortamos camino. La que tú te favorezca para que deje ese resultado. Tú te acomodas, ley del acomodo. Vale. ¿No se acuerdan? Ley de la orejita, ¿no? Y yo me acomodaba y daba respuesta. Eso es, acortamos camino. ¿Sí? Ustedes miren que hay unos juegos que la compañera Juliet les va a compartir ahí en el chat, así como yo les compartí los simuladores, la tutora Juliet ahora les comparte, y eso les sirve para que practiquen. ¿Sí? Entonces, no siendo más, aquí es decirles que un pequeño mensaje de Thomas Jefferson. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría, Thomas Jefferson. Entonces, miren que hay algo importante. Aquí hay una frasecita aquí que dice, túrnete. Este es como un pequeño consejito. Cuando ustedes hagan su trabajo, háganlo a conciencia, ¿sí? En verdad, ustedes pregúntenle a sus tutores, para eso estamos. Está un encuentro sincrónico vía Teams. Aclaren dudas, pero no se vayan a poner esos que se prestan para hacer trabajo y les quitan un poco de dinero y ustedes no necesitan nada de eso para entregar. A veces cogen y copian y les dan algo y ustedes son los perjudicados a la final. Hagan todas las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cuelgan ese trabajo en la plataforma, ese Turnitin, ustedes tienen que someterlo y él le revisa ya. ¿No? Entonces se sabe de dónde salió eso, que no tiene toda conciencia. Es como un consejito, ¿sí? Una medida de cómo se puede revisar. Entonces, miren, no siendo más, les damos